¿Cómo están, muchachos? Bien. Ok, vamos a iniciar. Por favor, saquen sus cuadernos para ver los pendientes que tenemos. Pero antes de iniciar con los pendientes, les voy a decir el orden del día. ¿Cuál es el orden del día? La manera que vamos a trabajar. Primero les voy a pasar lista. Mientras estoy pasando lista, les pido por favor que ustedes vayan viendo los pendientes que tienen en el cuaderno. ¿Sí? Pasando lista, al finalizar la clase, te voy a revisar todos los pendientes o me llevo los cuadernos o los portafolios con las actividades que ustedes tienen. Bueno, terminando de pasar lista, voy a dar una retroalimentación de todos los temas del texto funcionales que hemos estado viendo. Si hay un tipo de duda, y vamos a participar sobre ello, y vamos a ir sobre el nuevo tema que vamos a abordar. ¿Ok? Sí. Ok, vamos a iniciar entonces calladitos para que escuchen su nombre y les pueda pasar lista. Aldo. Presente. Mercedes. Presente. Miguel. Presente. Juana. Presente. Gisela. Presente. Cintia. Presente. Paulina. Presente. Joaquín. Presente. Carolina. Presente. Francisco. Presente. Elisa. Presente. Carlos. Presente. Carla. Presente. Sayonara. Presente. Guadalupe. Presente. Carla Cecilia. Presente. Francisco Gerardo. Presente. Miguel. Presente. Azael. Presente. Mayra. Presente. Luisa. Presente. Kenia. Presente. Heriberto. Nora. Presente. Alejandra. Presente. Cristina. Presente. Martín. Presente. Luz. Presente. Julio. Presente. René. Presente. Julisa. Presente. Verónica. Presente. Jorge Luis. Presente. José Rodolfo. Presente. Kenia. Presente. Daniela. Presente. Gabriela. Presente. Dulce María. Presente. Alejandra. Presente. Antonio. ¿No está Jesús Antonio, pues? Presente. ¿No? Josué. Presente. Ok, vamos a iniciar, ¿sí? Recordando un poquito lo que vimos la clase anterior. Y vamos a participar sobre la marcha. Bueno, desde que iniciamos, muchachos, empezamos con un tema. ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Textos qué? Funcionales, exactamente. Y ustedes traían algo que se llamaba solicitud de empleo y currículum vitae. Recuerden ustedes que los textos funcionales se dividen en 3 ámbitos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los ámbitos? A ver, participando. A ver, Yulisa. Laboral, académico. Ok, ¿y cuáles de los ámbitos hemos visto primero? Los laborales, exactamente. ¿Cuáles eran los laborales que hemos visto? El primero que vimos. Ok, después íbamos a hacer el currículum vitae y luego el memorando. Hasta ahí ya terminamos. Ustedes estuvieron exponiendo sobre lo que se hace en una entrevista de trabajo, los documentos que se llevan, pero en realidad el tema central son textos funcionales. Entonces vamos a empezar con algo que se llaman textos académicos. ¿Y cuáles son los textos académicos, Jorgito? Pues son todos los referentes a la escuela. Exactamente. ¿Y cuáles son los que vamos a ver que yo les dije en un inicio? A ver. Un resumen y un cuadro sinóptico. Pero yo no puedo ver entonces un resumen sin ver primero lo que es la síntesis y la paráfrasis. Porque les he dicho que necesitamos todos esos pasos para poder hacer un cuadro sinóptico. ¿Estamos correctos? Bueno. ¿Alguno de ustedes todavía tiene dudas sobre lo que son los textos funcionales laborales? Ya los vimos bien, ¿verdad? Ustedes traen ahí su portafolio con las actividades, lo que es la solicitud de empleo, cómo la llenaron, el currículum vitae, con sus datos. Tal vez pusieron datos que ahorita no tienen, como es el récord académico, pero lo van a tener en su momento, ¿no? Ya nos vestimos, ya nos creímos licenciados, ingenieros, arquitectos, ¿verdad? La mayoría quiere ser maestros, pero ya se dieron cuenta de lo interesante y lo difícil que es una entrevista de trabajo. Ya sabiendo sobre ella, va a ser más fácil en sustituir, ¿ok? Vamos a iniciar entonces. Vas a poner ahí como título, por favor, textos funcionales, porque seguimos sobre ellos. Textos funcionales, pero
ámbito? ¿Cómo se puede llamar el académico también? Escolar, ¿sí? Aquí le vamos a poner también escolar. ¿Cuáles son los que me dijeron por ahí, Josué, que están? El resumen y... Ok, vamos a hacer el resumen, pero para el resumen necesito una síntesis y una paráfrasis. Después del resumen me voy a ir a cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico. Ok. No vamos a descubrir América nada más con esto, ya lo hemos visto, pero vamos a ver las deficiencias que nosotros hemos tenido en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa, cuando los estamos realizando, ¿verdad? Porque el maestro comúnmente nos deja tareas y ¿qué nos pide? Un resumen. ¿Y tú qué haces? Una síntesis. Y cuando te piden la síntesis, haces un resumen. Y cuando te piden una paráfrasis, no sabes ni qué hacer. ¿Por qué? Porque tienes que hacer todos los pasos. Maestra, me preguntan por ahí a veces, ¿tengo que hacer primero la paráfrasis? No. ¿Cómo tendría que ser el orden? Tal cual. Resumen, síntesis y una paráfrasis. Ya lo vimos el semestre pasado, no sé si recuerdan más o menos. Lo que se busca se llama taller de lectura y redacción 2, porque lo que se busca es reafirmar lo que vimos en el 1, pero un poquito más de nivel sobre cada uno. ¿Estamos correctos? Bueno, vamos a empezar también por hacer un cuadro sinóptico. Ya los hemos hecho. Ustedes se han fijado que cuando les pongo algo en el pizarrón es sobre cuadro sinóptico, casi siempre, ¿sí? ¿Para qué me servirá, Fernando, un cuadro sinóptico? Hacerlo más interesante y estar, resumir las cosas, pero hacerlo más vistoso para la persona, ¿sí? Eso nos va a ayudar mucho cuando estamos haciendo tareas y queremos, ya ven que ustedes cuando tienen examen hacen como un tipo guía, ustedes de todo lo que aprenden de cada una de las clases, pero a lo mejor escriben demasiado. Eso que escribes lo vas a resumir, a lo mejor si te dice ahí para hacer, y lo vas a poner de una manera que te llame a ti la atención, pero que tenga toda la información que abarcaste en la clase que estabas haciendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver entonces las diferencias entre un resumen, síntesis y una paráfrasis. Vamos a poner entonces aquí, para que tú entiendas. ¿Se acuerdan? Saquen su copia, por favor, de la lectura de enlace que les dejé, por favor. Sí. Vamos a hacer esto antes de empezar a explicar. Les voy a decir puntos claves de cada uno, nada más para que entiendan. ¿Qué sería el resumen? Ya lo hemos visto siempre, ¿no? El resumen es destacar lo más importante o ideas principales del original. En este caso lo voy a poner aquí, ideas principales. Pero un texto se divide en varios apartados. ¿Quién me lo dice? Inicio, ¿cuál otro? Desarrollo. Ok, si yo le pongo aquí inicio, desarrollo, clímax y final. ¿Estamos correctos? ¿Está ahí? Bueno, ¿qué es el inicio? Pues es la apertura de lo que se está hablando. ¿Qué es eso, maestra? El inicio es decirme el ambiente donde se están desarrollando las acciones. A grandes rasgos para que entiendas, el lugar o el hecho que se está dando. Si hay personajes principales, se dan características sobre el personaje principal y se empieza a entender un poquito de lo que va a ser la trama. Empieza el desarrollo. ¿Qué será el desarrollo? Explicar, la palabra lo dice, desarrollar toda la acción que se va a dar. ¿Qué es el clímax? Que yo se lo manejo. Es lo fuerte de la acción. Para eso debía haber entendido cuál es la acción. Primeramente, si es asustar, esa va a ser la acción. Si es morir, esa va a ser la acción. Bueno, ¿y cuál es finalizar? Dependiendo del autor. El autor me puede finalizar el texto sin finalizar la obra. ¿Se podrá o no se podrá? Sí. Nada más que le da conclusión a lo que empezó. ¿Ok? Eso sería entonces el final. Bueno, las ideas principales se van a encontrar en cualquiera de estos apartados. Y yo las necesito desglosar. Pero hay ideas secundarias. ¿Qué serían las ideas secundarias? La paja que me va a ayudar a entender o a imaginar lo que el autor me quiere decir. ¿Verdad que está fácil? Pero los alumnos batallan mucho en eso. ¿Qué quiere decir? Pues quieren resumir y en realidad ponen lo mismo o hasta más. ¿Por qué? Porque no tienen abstracción, no saben, no entienden.
¿Y cuál es? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Pues leen una vez, no releen. ¿Sí o no? No entienden, no comprenden las cosas. Y mientras hagan eso, van a tener sus problemas. Ok, entonces, ¿qué acabo de aprender? Que el resumen es el primer paso en los textos funcionales, ¿sí? Y que me va a servir para hacer más pequeño la información que yo tengo, sin quitar lo que el autor me dice. Son las ideas del autor, no voy a agregar nada, nada más las voy a hacer más pequeñas. Pero para poder reducirlas, debo de entender que el texto se divide en 4 apartados que ya los mencionamos. Inicio, desarrollo, clímax y final. Y que cada uno tiene un objetivo específico, tú ya lo sabes cuáles, ¿no? Yo no me puedo saltar el desarrollo porque no voy a entender el clímax y tal vez no voy a entender el final. Cada una de las partes son importantes. ¿Cuáles son más importantes? Todas, porque todas me hacen imaginar la historia misma, ¿ok? Bueno, las ideas principales que vas a hacer tú, en este caso, Julio, tú las vas a sacar dependiendo de lo que entendiste tú del texto, que sientas que es lo importante. Entonces, maestra, de vez en cuando, uno que otro puede poner un poquito más de información que no, se supone que debería ser la misma, pero tal vez para ti es más trascendental una cosa que otra. Es subjetiva ese tipo de cosas. ¿Sí? Ok. Ideas principales y aquí le vas a poner ideas secundarias. ¿Cómo puedo identificar una idea secundaria o una primaria? ¿Qué me dice por ahí? ¿Cómo puedo darme cuenta que es idea secundaria y que no es idea principal? Porque es como que le diga seguimiento a la idea principal. Ok, pero a lo mejor está entre comas, a lo mejor está entre paréntesis, corchetes, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Me está explicando demasiado algo que yo ya entendí desde el inicio. Por eso se le llama paja. ¿Ok? Maestra, entonces ¿para qué la ponen? Para que no. Pero si yo la quito de la idea principal, se tiene que entender las cosas. ¿Estamos correctos? Bueno. Entendiendo eso, maestra, que ahorita vamos a hacer un ejercicio para que entiendan ustedes mejor. Vamos a leer El jinete fantasma, ¿verdad? Que viene en un ejercicio de enlace, para que ustedes comprendan cómo son las actividades tipo enlace. Vamos a seguir con la síntesis. A ver, ya que entendí el resumen, maestra, alguien que no haya participado, ¿qué sería la síntesis entonces? A ver, Gerardito, ¿qué sería la síntesis? La síntesis es de lo del resumen, pero se le cambian a los verbos. Bueno, uso sinónimos, a lo mejor Gerardito quiso decir eso, ¿verdad? Va a ser la idea del autor, resumida, ya la hice, ahora voy a cambiar con mis palabras lo que el autor me quiso decir. Pero a Gerardo le faltó decir eso, no puedo agregar información, ¿verdad, Jorgito? Porque la que va a agregar información, ¿cuál es? La paráfrasis, ¿sí? Es la que va a ir más allá del autor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El caballo corre por el campo, la típica que ponemos siempre, ¿verdad? A ver, ¿quién se anima a decirme ahí mismo? ¿Podría resumir yo? ¿Podría ser la más corta? Sí. Primero tengo que situarme en la acción, ¿verdad? ¿Cuál sería la acción? Corre. ¿La acción es? Corre. ¿Quién corre? El caballo. ¿Qué es lo importante? El caballo. Ok, hasta ahí sería para ustedes el resumen. Es una oración, las oraciones son muy cortas, pero la podemos resumir. Ok, si el caballo corre por el campo, vamos a imaginar que yo ya resumí. El caballo corre es la acción, entonces yo no puedo quitar el verbo en el resumen. Como dijo Gerardo, sí puede quitar el verbo, sí, pero aquellos que me estén explicando demasiado, lo inician. ¿Está bien? Entonces, el caballo corre sería entonces el resumen. ¿Cómo hago yo, Gerardito? Si la maestra te ha dicho que es sustituir palabras sin salirme de lo que el autor dijo, o alguien más que sepa, ¿cómo hago yo una síntesis de eso? A ver, participe. ¿Cómo? A ver, Amayo. A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Gerardo. El caballo trota. El caballo trota, hasta ahí ya es una síntesis. ¿Cómo hago el paráfrasis? A ver, ¿cómo? Agarrando lo de la síntesis de trota o de corre. Tienes que agarrar lo de la síntesis. Ya me tengo que olvidar el resumen. Caballo trota en la... Nada más el caballo trota.
¿Sí? Y la paráfrasis sería el caballo trota, ¿eh? Pero ya te dijeron que en el campo. Tienes que agregarle algo que no se haya dicho. No, porque estoy utilizando sinónimos. Todo el tiempo. Acuérdate que el paráfrasis es decir, más allá del autor. Hasta ahí. En la tarde.